Imashinaya mashikuna alli punjalli chishalli tuta tukikuna alli shamushkakachi. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro de mis videos. El día de hoy vamos a aprender lo que son los verbos en quichua. Para ello vamos a utilizar un juego para ir haciendo la acción y les voy a ir diciendo qué verbo es o cómo se dice el verbo en quichua. Así que amigos, comencemos. Bueno amigos, ya estamos aquí en el juego. Como pueden ver, este es el juego. Este personaje que ven aquí voy a ser yo. Bueno, voy a simular que soy yo. Puedo hacer muchos movimientos con este personaje y voy a utilizar este juego para enseñarle los verbos. Así que amigos, comencemos. Los verbos van a ser lo principal que vamos a ver, ¿ya? Además también vamos a estar viendo otras cosas, vocabulario, como por ejemplo qué cosas podemos encontrar en este juego. Vamos a estar viendo en quichua. Así que amigos, ya estamos aquí. Bueno, digamos que estamos volando, ¿no? Este es un avión, como pueden ver, estamos volando. Y volar en quichua se dice pawana, ¿no? Pawana, pero especialmente pawana se utiliza o se ha utilizado comúnmente para los animales, ¿no? Cuando vuelan los animales. Pero la palabra volar significa pawana en quichua. Así que vamos a botarnos. Como pueden ver, botar en quichua se dice, o botarse en quichua se dice shitarina, ¿ya? Shitarina, estamos botándose, ¿no? Como podemos ver, estoy aquí. Digamos que estoy cayendo. Cayendo en quichua se dice urmana. Y así que vamos. Ya voy llegando hacia el suelo. Llegar en quichua se dice chayana. Así que amigos, ya vamos viendo algunos verbos. Y así que ya estoy aquí en el patio de juego. Así que vamos a ver. Caminar en quichua se dice purina. Ahorita estoy caminando, ¿no? Como pueden ver, estoy cogiendo aquí lo que son algunos elementos. Aquí también voy a coger. Coger en quichua se dice, mire, coger en quichua se dice japina, ¿ya? Japina. Así que vamos a correr. Correr en quichua ya sabemos que es caipana. Acá está un... Vamos a matarles. Bueno, yo sé que esta acción no es tan... Pero... Miren, ya les maté. Matar en quichua se dice guañuchina, ¿no? Pero esto lo estoy haciendo solo porque es un juego, ¿no? Porque se trata de eso. O matar también puede ser, por ejemplo, matar una gallina para hacer un buen caldo. Pues ya sabemos que es guañuchina, ¿no? Que vamos a curarnos. Curarse en quichua se dice jampina, ¿ya? Jampina. Jampina. Amigos, quiero aclararles que jampina se lee jambina, pero se escribe jampina con la P. Eso lo explico en mi segundo o en mi primer video sobre el alfabeto en quichua. Así que aquí les voy a dejar el enlace para que los vean. Urmana, me caí de aquí de la casa, sería caerse, urmana. Aquí estoy echado. Echado sería sirina. Pararse es shayarina o shayana. Miren, aquí podemos ver, por ejemplo, este es un árbol, ¿no? Este es un árbol que en quichua se dice yura, ¿no? Hatun yura. Aquí encontramos un carro, miren, un carro del ejército. Carro en quichua, amigos, se dice antawa, ¿ya? De forma general, antawa. Si es pequeño, se dice uchilla antawa, y si es que es grande, pues decimos hatun antawa. Estoy llegando a esta casa. Llegar en quichua se dice chayana. Chayana. Aquí tomar en cuenta que entrar hacia cualquier lugar se dice yaikuna. Guasiman yaikuna, ¿ya? Estoy entrando. Y salir se dice yukshina, ¿no? Cuando estoy dentro de la casa y estoy saliendo, ¿no? Yukshina, salir, ¿ya? Aquí tenemos un camino que en quichua se dice ñan. Esto sería antahuañán, ¿no? Camino de carro, ¿no? Una carretera. Aquí hay gradas.
Subir sería wichikuna, ¿no? Wichikuna. Botarse, vamos a botarnos por la ventana. Botarse sería shitarina, ¿no? Shitarina. Allá se fue por arriba, mire. Churana, poner. Si ven que puse esa pared de hielo, entonces es churana. Asesinato cuádruple. Corre, voy a morir. Wañugrinime, meshipuna, wañugrinime. Correr, calpana. Necesito entrar a la zona. Ahora sí. Ahora sí, el siguiente verbo, como explicaba en antes, voy a curarme. Curarse sería jambirina. Jambirina. Y curar es jambina. Por ejemplo, sería huactana, ¿no? Huactana. Esto sería huactana. Aquí están otras gradas. Gradas en quichua me parece que es chacana, huichicuna. Y aquí me voy a esconderme, ¿ya? Esconderse en quichua se dice miticuna, ¿no? Aquí estoy escondido. Esto es huactana, ¿no? Estoy golpeando este poste. Es huactana. Uricuna, bajarse. ¿Qué más? Estoy escuchando disparos. Escuchar es... escuchar, amigos, es uyana. Dominando. ¿Ya? Uyana. Escuchar es uyana. Pilas con eso. Ricuna, ver. Ver es ricuna en quichua, ¿ya? Corre. Voy a morir. Estoy viendo que hay gente. Ver en quichua se dice ricuna, ¿ya? Ricuna. Miticuna, aquí estoy escondido, amigos. Miticuna. Cuando te dicen miticui. Entonces quiere decir que te escondas, ¿no? Este es rumi, ¿no? Rumi. Es un sustantivo, no es un verbo. Vamos a ver si puedo acercarme donde estos muchachos para seguir, para golpear. Voy a golpear, ¿ya? Golpear en quichua se dice huactana. Mire. Racha de asesinatos. Huactana. ¿Qué estoy haciendo aquí ahorita? Huactacuni. Huactana. Racha de asesinatos. Huactana. Ah, pelear. Pelear en quichua se dice macanacuna, ¿ya? Macanacuna. Racha de asesinatos. Pelear en quichua, amigos, se dice macanacuna. Racha de asesinatos. Y listo, ya gané. Y bueno, amigos, no son todos los verbos, obviamente, pero sí son algunos de ellos. Es aprender o enseñarles quichua de forma diferente. No solo sentado con una imagen estática, sino que a través de un juego, ¿no? Si es que te gustó, comparte con tus amigos en tus redes sociales para ir creciendo, para seguir siendo una familia mucho más grande. Y muchísimas gracias a los nuevos suscriptores. Sean bienvenidos y espero que les guste mi contenido. Quichua Shimi, Quichua Yachakushpak, Shinaka Meshikuna, Kaya Minchakunakama, Yupaicha.